Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí estaré realizando un degradado oscuro, un degradado sombreado, utilizando solo el peine 1 y el peine especial 1,5. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía. Ven aquí la altura de que lo estoy marcando, para luego empezar con el primer paso, que sería pasar el 1 abierto con un grosor más o menos de 2 dedos. Ven la manera en cómo lo estoy pasando, con un poco de inclinación hacia arriba, ya que eso nos ayudará bastante para luego hacer la conexión con el largo que ya tiene el cabello. Para este corte voy a estar omitiendo lo que es el peine especial 0.5 y el peine número 2, ya que son importantes para realizar un corte sombreado. Y el segundo paso sería pasar la cero abierta con un grosor más o menos de un dedo. Lo vamos a estar pasando también inclinado, ya que vamos a estar omitiendo el peine especial 0.5, el peine medio, que es muy importante a la hora de unir lo que es este degrade entre eliminar la cero abierta y el 1 abierto. Entonces es muy importante pasar con un poco de cuchareo la cero abierta, así como la estoy pasando yo de esta manera. Vamos a ir limpiando muy bien para que no queden cabellos mal cortados y el corte quede mucho más nítido. Y de una vez voy a ir borrando lo que es la línea de la cero abierta, la que acabo de marcar, bajando cada vez más la palanca. La vamos a ir bajando hacia la mitad y luego la vamos a ir pasando cerrada completa para eliminar los detalles que queden entre la 00 y el 0.5. Recuerden que tengo un tutorial especificando más cómo eliminar la línea de la cero. Tengo dos técnicas en ese solo video que son muy rápidas, muy fácil también. Así como lo vieron en esta sesión, puse la cero abierta a la mitad y luego con la palanca totalmente cerrado, y vieron lo rápido que se eliminó la línea de la cero. Luego, para unir lo que es la cero abierta con el 1 abierto, voy a estar pasando la misma cero abierto, pero de una manera más inclinada, utilizando más que todo las esquinas, ya que así se nos hará mucho más fácil llegar al lugar preciso donde tengamos que pasar la máquina. Es decir, vamos a tener mucho más precisión y vamos a eliminar la línea más rápido. Esta técnica es muy importante, pero también requiere de mucha práctica para poder dominarla y hacer las cosas como tienen que ser. Como ven aquí, estoy sustituyendo lo que es el peine 0.5 especial para pasarlo de esta manera. De igual manera, como ven, el corte no va quedando con líneas, y si quedan, como les he mencionado, podemos pasarla a las esquinas de la cuchilla, y así donde queden esos mínimos detallitos vamos a ir eliminando con las esquinas de la cuchilla. Por último, para hacer la conexión de lo que es el degrade con el largo que ya tenía el cliente en el cabello, voy a estar pasando el peine 1,5, el peine 316 con la palanca primero que nada abierto, para luego pasar la palanca cerrada. Este peine lo vamos a estar pasando no tan afincado, ya que solo queremos llegarle a lo que es eliminar o hacer la conexión
Así que vamos a estar pasando el peine literalmente por encimita, con un cuchareo de una forma inclinada hacia afuera. Como ven, así va quedando la conexión y el corte, y aquí me encuentro eliminando unos pequeños detalles, pasando la cero abierta e inclinada. Por último, estuve pasando máquina sobre peine para eliminar esos últimos cabellos largos que quedaron. Recuerden que estamos omitiendo aquí el peine número 2, y bueno, tenemos que hacer la conexión así como yo la hice entre el peine 1 abierto y máquina sobre peine. Aquí ya tenemos el corte totalmente terminado, ahora solo falta marcar el cerquillo y luego pasar la hojilla. Y este fue el video por hoy, espero les haya ayudado, les haya gustado bastante. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte, que eso me ayudaría a mí bastante y se los agradecería mucho. Nos vemos en el próximo video.